Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro siguiente encuentro sobre investigar el patrimonio cultural, retos y experiencias desde el ejercicio académico. El día de hoy estamos con nuestra invitada Tania Melissa Rodríguez Monroy, que nos va a hablar un poco sobre el tema del enlace entre el patrimonio cultural y el diseño gráfico. Bienvenida, Tania, ¿cómo estás? Buenas tardes, arquitecta Gina. Bueno, les voy a presentar un poquito el tema del perfil de Tania, como para que la conozcamos un poquito mejor antes de empezar a charlar. Tania es tunjana, diseñadora gráfica con énfasis en publicidad, egresada de la Universidad de Boyacá, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, con el trabajo titulado Estudio Estético de los Pasos Utilizados en la Semana Santa de Tunja. Es profesional con experiencia en proyectos editoriales y en el campo empresarial. Dentro del ámbito académico, cuenta con experiencia investigativa en proyectos que se articulan a campos como la semiótica de la imagen, la iconografía religiosa y los estudios visuales en general. Lo anterior obedece a sus intereses de resaltar y destacar aspectos patrimoniales identificados en el departamento de Boyacá y en especial de la ciudad de Tunja, a lo cual parte de un trabajo interdisciplinar en donde se involucran diferentes campos temáticos y disciplinarios. Ha sido joven investigadora en la modalidad de beca pasantía, jóvenes investigadores e innovadores de Colciencias en el año 2011 y 2012, con proyectos titulados Análisis visual de la imagen religiosa de la Virgen de María en Boyacá y la fachada como expresión popular del gusto, aproximaciones a la estética popular de la ciudad de Tunja. Bueno, bienvenida Tania, ¿cómo estás? Gracias. Les agradecemos a todos por acompañarnos en la tarde de hoy. Queremos empezar, Tania, preguntándote cómo inició tu vida desde el ejercicio académico, cómo llegaste al diseño gráfico y cómo del diseño gráfico terminaste llegando hacia el patrimonio cultural. Bueno, buenas tardes. Mi interés desde muy pequeña, pues digamos que antes de tener la noción real de lo que era el diseño, era pues el dibujo, los colores e ir experimentando. Fue pasando el tiempo y pues llegó el momento de pues escoger la carrera y es cuando yo pues conozco que existía esta carrera del diseño gráfico. Yo entré a cursar diseño gráfico en el año 2005, me gradué en el año 2011 y en el momento en que comienzo a tomar las áreas o materias de investigación, pues surge la necesidad de articular un tema que estuviera enlazado al departamento o a la ciudad, no podía salirse de contexto. Entonces también tenía que ser articulado a la línea del diseño del mensaje visual. Entonces fuimos, pues, digamos, inspeccionando, buscando, y a mí se me ocurre, pues, el tema de la Semana Santa. La Semana Santa es un tema muy amplio, es un tema muy grande, es una tradición, pues, religiosa, pero yo comienzo a identificar que detrás de esa tradición religiosa existe algo desde lo visual. Entonces, con la asesora de trabajo, estuvimos revisando puntualmente qué se podía analizar o estudiar, pues también por el tiempo, porque era un trabajo de pregrado, y encontramos que existían unas cajitas que son los soportes donde está la imaginería religiosa que llevan a cuestas los nazarenos. Y adicional a eso, pues está también este tema de la imaginería, y es como tratar de identificar cómo está construido esta escultura o cómo la adecúan para este tipo de Semana Santa. Entonces de ahí parte como esa exploración, y que comienza a hacerse un registro fotográfico, pero cabe aclarar que el registro fotográfico solamente se debía o se podía hacer entre abril y marzo, que era cuando se desarrollaba la Semana Mayor.
Entonces estuve más o menos alrededor de 2 años o 3 años haciendo registro fotográfico y tratando de captar pues todos los elementos que estos componen y tratar de recolectar el material suficiente para poderlo clasificar y pues poder determinar los elementos a analizar. Y de ahí pues el proceso y vamos desarrollando estas piezas desde una metodología más de lo formal, de lo descriptivo, del análisis. Pues digamos que nosotros en el campo del diseño o del área pues artística, pues no manejamos un método científico que debe ser así y se rige así. Me hace acordar mucho que en febrero estuve en un congreso que desarrolló la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo del Color y estuvo un invitado especial que era el doctor Armando Silva y él hacía esa reflexión, decía nosotros pues siempre miramos desde la forma descriptiva, desde el análisis, desde la forma y desde la perspectiva de un campo de acción o desde una profesión. Entonces, ¿qué hago yo? Articulo todos estos elementos que pude identificar desde el diseño y los voy trabajando y encontrando en estos pasos de la Semana Santa. Bueno, tú dices que fueron 3 años de fotografías especialmente enfocadas en el tema de Semana Santa. ¿Cómo hiciste para seleccionar cómo iba a ser tu alcance? ¿Cómo ibas a decir, bueno, vamos a trabajar estas iglesias sí, estas iglesias no, o vamos a poder intentar abarcar las que queden más cerca? ¿Cómo fue un poco como esas elecciones? Y fuiste también como apoyada un poco dentro del ejercicio académico o fue más una decisión personal? Bueno, fue también una decisión personal debido a que pues yo soy católica, siempre he sido de una familia católica y yo tengo una hermana de crianza que desde muy pequeña a nosotros nos gustaba ir a las procesiones y nos sacaban, nos llevaban, nosotros éramos felices viendo las procesiones. Éramos muy pequeñas, pues de alguna manera no entendíamos el significado, pero fuimos creciendo y eso se mantenía. Entonces, pues como el interés era personal, pues el trabajo se volvió mucho más productivo y se hizo con mucha pasión porque me gustaba. En cuanto a la selección, bueno, lo que pasa es que estos pasos, ¿sí? Primero están como distribuidos en varias iglesias del centro histórico de Tunja, ¿sí? Hay varias imaginerías o esculturas religiosas que están en los retablos y que permanecen ahí. Entonces, previamente hay una preparación, porque esto no es que una semana antes, un mes antes, no. Esto tiene una preparación y un tiempo para que las personas encargadas, ¿sí? Todo este grupo de personas que hace parte de la Semana Santa, especialmente tengo que reconocer el trabajo que hacen los nazarenos, ellos, pues se encargan de que estas imaginerías pues las ubiquen en sus cajitas, sus retablos, van adecuando pues como la escena que van a mostrar, porque pues digamos, por ejemplo, hay una imaginería en una iglesia o la otra está en otra iglesia, entonces las van adaptando y las van adecuando para formar este paso. Entonces, estos pasos los organizan en sus cajitas, ellos mismos los arreglan, los componen, les arreglan el cabello, los detalles de los ojos, las vestiduras. Sí, hay unas urnitas, unas urnas como de vidrio, entonces les ponen velas, les ponen arreglos florales, las telas, o sea, los preparan con una devoción y con un trabajo y con esa entrega que ellos tienen para que eso pueda salir y pueda pues recorrer por todas las principales calles de la ciudad de Tunja. Sí, entonces así más o menos hace la selección. Digamos, de los nazarenos, ¿con qué anterioridad se inicia frente al proceso de la Semana Santa? ¿Tú que pudiste acompañarlos durante un buen tiempo? ¿Con cuánto tiempo se empieza la antelación del trabajo para prepararnos para la Semana Mayor?
Bueno, realmente esa fecha sí no la tengo muy clara, pero yo pensaría que eso ya comenzando año ellos ya están programándose para hacer todo este proceso, pues porque es una sociedad grande, es una sociedad donde viene de tradición, de familia, de abuelos, y desde los más pequeños los van enseñando a participar y a integrarse a esta celebración. Entonces, normalmente las esposas de ellos hacen todo este proceso de los trajes que ellos llevan, ¿sí? De pues seleccionar la tela, el color, ¿sí? De hacer toda esta confección para estar listos para comenzar el día viernes, ¿sí? Entonces, pues, no, exactamente no sabría decirles el tiempo, pero pues viendo el resultado siempre debe ser, no sé, unos 3, 4 meses, pensaría yo, donde ellos tienen el tiempo preciso para organizar y poder dejar estructurado cada paso con la persona encargada y sus acompañantes. Bueno, ¿y cómo es esta determinación de la metodología? Ah, bueno, tenemos aquí comentarios también un poco en vivo. Mientras hacemos la transmisión, Camilo Montero nos cuenta, cómo nos ayuda a hacer claridad frente a este tema y es aún mucho más interesante, que se inicia cuando se termina la Semana Santa de cada año. Eso quiere decir que el proceso finaliza la Semana Santa y ya se están programando los distintos grupos que nos comentaste, como los nazarenos, para iniciar el proceso de acompañamiento de la siguiente Semana Santa. Muchas gracias, Camilo, por tu aclaración y a Pilar por tus saludos. Bueno. Sí, esa parte sí no la tenía clara, pero yo sabía que eso era un proceso de un tiempo largo, o sea, eso es una cuestión de que le dedican muchísimo tiempo para que esta celebración se lleve año tras año. Entonces, sí, gracias por el dato. No, la verdad no lo sabía. Listo. Bueno, ¿cómo construyes qué estudiar para poder hacer esta investigación? ¿Cómo delimitas de pronto cómo construyes tu tabla de contenido, el alcance, cómo te acompañan y finalmente cómo es ese proceso de juntar todas estas, digamos, experiencias, fotografías y empezar a construir tu documento? Bueno, teniendo en cuenta las fotos o el registro fotográfico, se comienza a hacer una clasificación de donde se puede observar mejor el detalle. ¿Por qué? Porque aquí hay una situación y es que primero a veces, o es decir, las últimas Semanas Santas las están haciendo pues siempre a cierta hora donde Tunja ya después de las 5 de la tarde es oscuro, entonces es muy difícil captar ese detalle. Estos pasos cuando llegan después de la procesión descansan en determinada iglesia, donde los colocan ahí para prepararlos para el día siguiente o posterior. Si usted cuenta con suerte sin hacer una afectación por el tema del flash y de la luz, pues se puede capturar algún detalle, pero en algunas iglesias no es permitido por este tema también de seguridad. Entonces, cuando ya tenía, digamos, un material pues seleccionado, comenzamos a identificar ciertos elementos que van como articulados a ciertos estilos. Entonces vamos indagando, bueno, el barroco, sus inicios, antecedentes como es la Semana Santa en Europa, hablemos de Sevilla, aquí en Pamplona, en Popayán, y vamos buscando cómo, como referentes, cómo manejan o transforman esta celebración de la Semana Santa. Hay mucha información en cuanto a lo histórico, en cuanto a cómo se lleva este proceso, ¿sí? Pero en cuanto al enfoque que yo le doy, es muy limitado. Digamos que es casi mínimo lo que usted puede encontrar con relación a un análisis formal de estos pasos. Entonces, se comienza a poner un poco, pues, difícil, pero dije, bueno, teniendo el material, teniendo como referentes algunas Semanas Santas y pues mirando los conceptos y abarcando esto, pues comencemos a diseñar un
una ficha tipológica con todos los aspectos para analizar cada paso y determinar cuáles son las cualidades de qué lo componen y qué es lo que más predomina, que eso será lo que yo les voy a mostrar a continuación, más adelante. Y ahí es donde vamos clasificando, entonces vamos organizando el documento como antecedentes estéticos, antecedentes técnicos, lo que mencionaba, antecedentes históricos y pues cuál era el alcance, cuál era la justificación del trabajo, y vamos organizando ahí poco a poco a medida que íbamos pues obteniendo los resultados mediante el análisis de estas fichas tipológicas. Listo, súper. Bueno, Tania, si quieres vamos hacia la presentación y nos vas contando con tu presentación un poco como el desarrollo de este proyecto de investigación. Perfecto. Bueno, este proyecto lo denominé Estudio Estético de los Pasos Utilizados en la Semana de Santa en Tunja. Como ustedes pueden ver, estamos ubicados en Tunja. Aquí hay como unas manchitas de colores. Eso es la ubicación de lo que se conoce como el centro histórico. Y es donde están ubicadas las iglesias, en donde están los diferentes pasos que componen la tradición de la Semana Santa. Entonces está la iglesia principal, que sería la Catedral de Tunja, la iglesia Santa Bárbara, la iglesia San Ignacio, iglesia Santo Domingo, San Francisco, Las Nieves, dentro de la ubicación del centro histórico. Entonces, se van ustedes familiarizando. Estos son los tipos de imaginería que aparecen en los pasos. Hay como referencia este Cristo que lo mandó a hacer el fundador Gonzalo Suárez Rendón. Es una escultura del año 1575 y la cruz tiene una particularidad, es que está enchapada en plata, ¿sí? Está enchapada en plata y repujada, y el Cristo está ahí. La intención de esta investigación pues era analizar la imaginería, qué conceptos tiene gráficos o estéticos la Semana Santa, y que hagan parte pues para un aporte del diseño gráfico al departamento. El otro objetivo era pues incentivar a las personas o mostrarles que la Semana Santa no solamente era pues algo religioso, algo de un rito, sino que podíamos encontrar unos elementos estéticos más allá de lo que las personas del común conocían o les atribuía la Semana Santa. Entonces, basado en eso, pues comenzamos a indagar qué elementos, qué estilos, qué conceptos en cada paso. Más o menos yo analicé, no sé, 18 pasos, pero esos son como alrededor de 24 o 26 pasos. Algunos se repiten, es decir, hay dos referentes, por ejemplo, del Señor Caído, ¿sí? Entonces, los van como rotando, o el Señor de la Columna, ¿sí? Eso depende, cada año puede variar. ¿Qué es la Semana Santa en Tunja? La Semana Santa en Tunja es una tradición importante del país. Año tras año, la capital boyacense conmemora de manera muy especial la Semana Mayor, con múltiples actos culturales que complementan las actividades religiosas. Durante esta época de Tunja se pueden asistir a conciertos, conferencias, exposiciones de arte religioso, misas pontificales, procesiones y además participar en retiros espirituales y realizar recorridos. Entonces, más allá de ir a ver estos pasos, pues Tunja tiene esa particularidad de que, por ejemplo, los jueves santos, en las noches las personas acuden a las iglesias a ver los monumentos. Hay eventos de conciertos. En la casa del fundador hacen una exposición de arte religioso sobre una temática específica, entonces la inauguran para esa época. Hay muchas actividades que se desarrollan en torno a esta manifestación. Más o menos lo que he encontrado es que data desde 1537. Juan de Castellanos fue uno de los primeros que organizó la Semana Santa.
También hacemos a colación de la Sociedad de Nazarenos, más o menos tiene 480 años. Ellos pues obviamente conmemoran la pasión y muerte de Jesús. Es una tradición familiar que va del abuelo al papá, al hijo, y así va pasando, ¿sí? Eso va pasando y va llegando y los van formando, donde les van diciendo pues cuál es el interés o cuál es el punto principal para, pues, por qué participan, la devoción, la entrega, entre otros. Bueno, ¿cómo se compone la Semana Mayor en Tunja? Entonces, la Semana Mayor de Tunja comienza desde el viernes. Entonces, hay una procesión que es pequeñita, que sale desde una iglesia, depende de la delimitación, y va pues andando por las calles principales de la ciudad de Tunja. Después llega el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos sale de la iglesia Las Nieves, encabezada por la Sociedad de Nazarenos. Ellos ese día salen con un traje morado o negro, dependiendo. Y en la parte de atrás va la representación de lo que se denomina el Cristo Rey en vivo. Entonces sale Cristo en el burro, con el ramo y acompañando. Y él va detrás, ¿sí? Esa procesión es corta, es en las horas de la mañana. Encontré algo estos días cuando estaba organizando la presentación, es que estaban como, o habían delimitado cada día como con el nombre de un paso. Entonces, por ejemplo, encontré que el lunes santo, esto lo hago colación con relación al año anterior. Por ejemplo, el lunes la llaman la procesión del Señor de la Humildad. El martes santo, la procesión del Señor de la Columna. Entonces, ahí está una de las imaginerías del Señor de la Columna. Está esta y está otra que es de la iglesia de Las Nieves. El miércoles santo es la procesión de Jesús Nazareno. El jueves santo no hacen procesión, pues, o sea, hacen la procesión, pero es una procesión de niños. Entonces, la procesión de niños consiste en, básicamente, que sacan a los niños, hacen esta misma representación y ellos también cargan unos pasos, pero más pequeñitos, y van montados los pasos, la representación de Jesús, llevan al burro, llevan a los ángeles, llevan a la Virgen, ¿sí? Llevan varias representaciones de los niños eso es en la mañana. Y en la noche, más o menos, después de las 5 o 6 de la tarde, las personas van a las iglesias, a las diferentes iglesias, a visitar los santos monumentos, más o menos hasta medianoche. Ese es el cierre del Jueves Santo. El Viernes Santo, en las horas de la mañana, se desarrolla el Santo Vía Crucis. Son 14 estaciones. Entonces, como pueden ver ustedes en las fotografías de arriba, ellos se ubican alrededor de la Plaza de Bolívar y comienzan con la primera, la segunda, tercera, y van haciendo un recuento y van haciendo unas oraciones y bueno, van haciendo todo un rito. Entonces, cada grupo tiene a cargo un paso donde cuenta la representación de cómo fue este proceso cuando condenan a Jesús, le colocan la cruz de espinas, cae por primera vez, cae por segunda vez, y va contando hasta que termina. Hasta, sí, termina, sí. En las horas de la tarde hacen la procesión del Santo Sepulcro. Entonces, la procesión del Santo Sepulcro es llevar, si ven a la parte derecha, donde están los nazarenos vestidos de negro, van pues con una imagen de luto, ¿no? De respeto. Entonces, ellos se visten de negro, cargan a nuestro Señor y lo llevan para colocarlo en la iglesia San Francisco. Ellos van acompañados de la Guardia Romana. La Guardia Romana también tiene sus implementos, sus escudos, toda la vestimenta, y van escoltándolo. Y en la parte de atrás, pues van todas las autoridades, tanto eclesiásticas como militares, y van acompañando este paso. Este paso llega a la iglesia San Francisco, lo entran las autoridades, cierra la puerta, no tiene nadie más acceso, hacen un ritual, hacen ahí un proceso. Realmente siempre he querido saber qué hacen ahí, pero digamos que es algo muy privado,
salen ellos y ya tienen la oportunidad, las personas del común, entrar a verlo. Entonces, ahí existen manifestaciones que la gente pues entra a pedirle oración, a encomendarse, les llevan velas. Afuera, en la iglesia, afuera hacen a veces un concierto, acompañan todo este proceso. También se ubican estas personas que, por ejemplo, venden el incienso, los escapularios, el rosario, la estampita. Entonces se ubica la gente ahí alrededor de la plazoleta de la iglesia San Francisco. Eso está más o menos hasta el día siguiente del sábado santo, más o menos hasta mediodía, y entonces ya cierra, ya la gente no tiene acceso a eso. Ese día, por la tarde, está la procesión de la soledad, lo mismo, entonces van recurriendo, acomodan el paso principal, la sociedad de nazarenos y otros pasos que van detrás de ellos, de acuerdo pues a la logística y a la coordinación que tenga previamente la sociedad o las personas encargadas. Y el domingo santo está la procesión de resucitado, entonces sale encabezando bueno, no sé si es encabezando o al final, bueno, se me pasa, el resucitado, entonces sale con una banderita roja, símbolo de que Jesús ha resucitado. Esta imaginería se encuentra en la iglesia catedral, entra uno y en la parte derecha, el fondo, está ubicado ese es el cierre de la Semana Santa. Ustedes pues pueden dar cuenta que hay una imagen en un círculo, ese es el Cristo que está en Quita, que es la que se conoce como el Santo Sepulcro. Yo tengo que contar una anécdota con esto del Santo Sepulcro. Cuando yo tengo la posibilidad de tomar registro fotográfico, pues no sé, fue una cosa muy extraña porque pues yo traté de acercármelo pues hasta el límite donde me tenían permitido pues para tomarle registro, tanto de los ornamentos como de él. Fue muy difícil tomarle una imagen que saliera clara, o sea, la imagen nunca salió nítida, fue muy complicado poder capturar una imagen. No sé qué pasó, pero una cosa muy extraña. Y alguien me decía que si yo había pedido permiso o que si yo había tenido como ese contacto espiritual pues para poder haber hecho el registro, a lo cual yo dije, no lo hice. Entonces, bueno, son de esas cosas que una persona que es muy piadosa le dice a uno, mire, por algo pasó. Bueno, sí. ¿Quiénes integran la Semana Santa? Bueno, la Semana Santa en Tunja la integran pues la Sociedad de Nazarenos, como ustedes pueden ver ahí en la primera imagen. La Sociedad de Nazarenos, ellos llevan un atuendo, ellos van cubiertos de cabeza hasta el límite de los pies, van descalzos, llevan su capirote, ¿sí? O su capucha, tienen diferentes formas, hay unas puntudas, otras redondas. Yo alguna vez le pregunté a una persona que era como el encargado en ese entonces, como el director o encargado de la Sociedad de Nazarenos, y él me decía, pues que a veces no tenían como una razón lógica del por qué era azul o por qué era blanca, que normalmente cada año lo que hacían era cambiarlos, pero sí hay días específicos, como les decía, el Domingo de Ramos, que es morado, o el día de la procesión del Santo Sepulcro, que es negro, con dorado, ¿sí? Como el luto. Los otros pues ya van cambiando de color, hay amarillos, hay blancos, hay rojos, hay verdes, azules, bueno. Entonces, si se dan cuenta ahí, los más pequeñitos, o sea, los hijos de ellos, siempre van adelante, los van acompañando. Aquí en la Semana Santa en Tunja, normalmente no la hacen con marcha como la hacen en otras partes. Ellos van caminando, van haciendo una parada, la gente está esperando, la gente pues observa, siguen caminando, hacen un descanso y así van recorriendo por todas las calles hasta que finaliza. Los que integran esto son la Guardia Romana, también hacen parte de esta celebración. También ellos tienen sus atuendos, sus escudos, ¿sí? Ellos se preparan también. Y ellos son los que acompañan el Viernes Santo
al Santo Sepulcro y ellos se van turnando, los van turnando y ellos son los que custodian el Santo Sepulcro, ¿sí? Entonces, esto es un proceso también que va desde muy adentro, ¿sí? Ellos, digamos que tienen muy claro como ese sacrificio y como esa entrega de corazón para llevar a cabo todo este rito. Y pues es bonito, es interesante porque ellos se toman su tiempo, meditan y preparan pues para que todo se lleve pues bien. Pues están también las autoridades eclesiásticas, las personas encargadas de las iglesias, civiles, militares, policías. Bueno, en general es un grupo grande de personas que hacen parte de esta celebración aquí en Tunja. Y es interesante ver cómo se empiezan a conformar estos grupos y la generación de conocimiento como a través del heredar familiar de cada uno de los ejercicios. Entonces yo supongo que la conformación también, por ejemplo, de la Guardia Romana está asociada a una tradición familiar, como lo puede estar asociada a la sociedad de nazarenos y los encargados del transporte de los pasos. Entonces es interesante ver cómo esto, más allá de ser simplemente un tema de, por ejemplo, de patrimonio mueble, cómo se enlazan los distintos patrimonios, el patrimonio inmaterial, la tradición oral, un poco como precisamente esos conocimientos no tangibles y cómo se van involucrando unos y otros en la celebración de este tipo de eventos. Sí, claro, porque yo a alguien le preguntaba alguna vez, bueno, y si yo, un ejemplo, yo le decía, bueno, y si yo o otra persona quiere pertenecer, dijo, no, eso es una tradición que a usted le enseñan desde pequeño y va pasando de familia en familia, pero ya es como un núcleo allá, un círculo de ellos, donde tienen esa responsabilidad de llevar a cabo esto, tanto los nazarenos como en el caso de la Guardia Romana. Bueno, dentro de todo este análisis encontramos pues unos antecedentes, digamos que técnicos y otros conceptos. Entonces, por ejemplo, el punto clave acá o el estudio se basa en analizar estas cajitas que son las que cargan los pasos, ¿sí? Entonces, esas cajitas en su gran mayoría pues están talladas en madera policromada y, por ejemplo, esta aquí del Santo Sepulcro tiene pues la minilla de oro, ¿no? En sus detalles, es cargadísima porque es bastante dorada y está tallada a mano, ¿sí? Aparte de eso, pues entonces lo que yo les mencionaba de la imaginería religiosa, que tiene que ver mucho pues con este tema de la representación de Cristo, la Virgen, los santos, todos estos personajes que hacen parte de la Semana Santa y pues que obviamente enriquecen todo el proceso de la procesión, ¿no? Que son digamos que los personajes o el punto central de estos. De igual forma, también pues encontramos que a partir de esto pues hay elementos asociados mucho al barroco y sí, entonces más adelante les voy a mostrar con detalle elementos que se encuentran o que se pudieron extraer de estas piezas de las cajitas que soportan los pasos. Hay un dato curioso, hay un paso que se llama Jesús Nazareno y que va acompañado de el judío errante, ¿sí? Y de un cirineo. No sé, para las personas que de pronto tengan conocimiento de esta leyenda, pues cuentan que el judío, que es el que está atrás, llevando a Jesús con la espada y un lazo, alguna vez, cuando en sus tiempos, cuando pasó todo este proceso de la muerte de Jesús, Jesús lo condena, ¿sí? Entonces le dice que tiene que caminar hasta el fin de los tiempos. Cuentan que él llegó a Tunja, a la iglesia Santo Domingo, y se entrevistó con la imagen, o sea, con la escultura de él.
El judío se llamaba Aschaverus, ¿sí? Y él llega a la iglesia y se entrevista con él y también dicen que el judío que se encontraba en la iglesia Santo Domingo lo alimentaban con residuos de comida y que era bastante gordito. Entonces, detrás de esa celebración de la Semana Santa salen muchas historias o comentarios respecto a esto. También comentan que este judío tiene una particularidad y es que tiene como algo en los ojos. Entonces, si usted se ubica de frente, lo ve. Si usted se ubica de lado, lo sigue viendo. Si se ubica al otro extremo, también. Entonces, que tiene una mirada muy oscura y muy tenebrosa. Tanto así que los niños se asustan, ¿sí? Porque los ojos son bastante impactantes, ¿sí? Y también en algún momento también, no sé, alguien también me comentaba que no sé si fue que le hicieron también una restauración y pues de alguna manera bien, se vio perjudicada de pronto como la esencia de lo que es los ojos. O sea, ese personaje, la esencia eran los ojos, por lo mismo que les comentaba. Entonces, este es uno de los datos curiosos. Esta está ubicada en la iglesia Santo Domingo, ¿sí? Y está el paso ahí en esa iglesia. Y esa es en torno a la historia del dato curioso del judío errante. Bueno, pues esta celebración venía desarrollándose por muchos años. Esto era una tradición de año tras año y siempre llueva o truene o como sea, la procesión se llevaba a cabo. Pero ¿qué pasa? Este año, pues desafortunadamente, no se puede llevar a cabo. La pandemia, llega el COVID-19, por esa razón, pues no hay procesiones, de alguna manera se rompe la tradición, no hay ceremonias, los nazarenos no salen a las calles, y algo que me pareció muy triste es ver que pues Tunja se veía sola, desolada, gris, en esta Semana Santa. De por sí, pues esa Semana Santa siempre llueve y es oscura, pero pues no era lo mismo acostumbrado a uno ver este tipo de manifestación año tras año. Entonces, este año, pues de alguna manera quedaron sin efectuarse muchas cosas y pues desafortunadamente pues los nazarenos o la sociedad en general tuvo que acudir a sus casas pues para hacer su ritual y su respeto en cada una de sus casas pues porque no había otra forma de hacer esta representación. Ahora bueno, seguimos en un segundo plano, es que las personas... No creo que se demoró un el sonido. Bueno, no. Frente al tema de las celebraciones y de cómo se continúan estos procesos a pesar de la eventualidad de la pandemia, porque finalmente ahorita también tenemos, por ejemplo, se encuentra en este momento dándose las festividades de San Pacho en Quibdó y se están desarrollando también de una manera muy alterna en donde el evento, por ejemplo, de la entrega de banderas se hace de una manera distinta, pero se desarrolla, digamos, con cierta conectividad que permite también sacar esta expresión de su nicho y de su territorio y poderla llevar a una exploración mucho más amplia. Entonces, es ver cómo estos retos que se dieron de momentos a partir de la eventualidad del COVID también nos ha llevado a nuevas formas de reinventar y de poder vivir esas expresiones de patrimonio también como un poco inmateriales. Bueno, y tú, pero ¿cómo fue, digamos, concluir un poco como tu documento de tesis? Y yo sé que este no fue como la única investigación que realizaste, sino que te llevó, digamos, te abrió paso hacia la creación de un nicho y la integración como de continuar investigando el trabajo frente a la religiosidad, a la construcción de la imagen, de las imágenes religiosas relacionadas con la apropiación del patrimonio cultural. Bueno, entonces aquí les muestro un parte del trabajo, de los resultados como finales, de lo que se pudo
hallar en estos pasos. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los pasos que es uno de los más conocidos, que es la dolorosa. Entonces, pues es una imagen, pues, digamos que tiene mucho movimiento, es muy natural, es muy real, su expresión en la cara es muy natural, tiene elementos como la corona, ¿sí? La corona en la parte de arriba, tiene otros elementos dorados en la parte superior, ¿sí? Y pues ella tiene en la cajita, tiene una talla, pero es muy sencilla, ¿sí? Es en los frontales y pues está también resaltada como el rostro de ella, está pintado y está tallada unos elementos que pues que son las famosas frondas, que son estos elementos pues de apariencia vegetal o flores enrolladas y con terminación de las volutas, que es esa terminación final en espiral de estos elementos. Entonces encontramos las hojas, las volutas, la fronda y la imagen. Tenemos el siguiente paso, que es el Santo Sepulcro. Entonces, este es una talla más o menos del siglo XVI, el Cristo. Esta se compone de 2 niveles, que está la caja arriba donde él va y una caja abajo donde la decoran, le colocan flores, telas y la adecúan. Y dentro de esta caja encontramos unos elementos, por ejemplo, como un ángel, ¿sí? El ángel está ahí, tiene una trompeta, es bastante recargado esta caja es bastante cargada con relación a los otros ejemplos. Hay otra, por ejemplo, de elementos pues que tienen que ver mucho con lo iconológico, por ejemplo, el significado de una escalera, una lanza, la esponja, ¿sí? Estos detalles que a simple vista, pues de lejos no se ven, pero si uno se acerca y se da cuenta, pues los identifican estas cajitas. Y que están muy relacionados como con cada parte de la lectura dentro de los evangelios y el desarrollo de los procesos dentro de, digamos, del desarrollo del evangelio cristiano también. Sí, exacto, son elementos cristianos. Por eso, digamos que está la relación de la escalera, creo que es la escalera Jacob, la lanza cuando él lo crucifican, la esponja, que es cuando le acercan ese vino que él no rechaza. Entonces, cosas así uno va como asociando a esos acontecimientos con elementos que están ahí, ¿sí? Y encontramos también elementos ya más tridimensionales que sobresalen, que son estos elementos decorativos, y pues volvemos a encontrar la fronda, que es como ese elemento natural, y la terminación en voluta, ¿sí? La parte de terminación en caracol, y se van identificando. Ya son, de pronto, estos son a escala más grande. Todos son tallados, ¿no? Después tenemos este tercer paso, que es Verónica enjuaga el rostro de Jesús. Entonces ya encontramos estos pasos que tienen unos elementos adicionales. Entonces son esta construcción de estas carpitas, casitas. Entonces ya encontramos otros elementos, encontramos, por ejemplo, las urnas con las velas, las telas, como estos elementos postizos que tienen, que son el cabello, que son los ojos, que son muy característicos de la imaginería o la escultura cristiana. Encontramos también, por ejemplo, en la parte superior, es un elemento más sencillo, que también es otra fronda con una voluta, y ya en la parte de la cajita, pues ya se ve que es un trabajo más detallado, ¿sí? Ya está un poquito más alto, más recargado de lo que compone las cajas en los diferentes lados, laterales o frontales, ¿sí? Este es otro. Unos comentarios. Camilo nos ayuda un poco como aclarando frente al tema del nombre de las cajas, que serían las andas. Y Felipe nos pregunta, y no sé si tú nos puedas ayudar a resolver un poco esta duda, que si puedes hablar un poco alrededor del diseño y de la construcción de las andas. ¿Las andas son las cajas?
Sí, señora. Pero, aló. Pero digamos las que llevan los pasos. Pero no entendí la pregunta. ¿Me la repites? Qué pena. Bueno, que si nos puedes hablar un poco, bueno, no sé si hayas podido investigar el proceso constructivo de estas andas, de las cajitas de las que nos estás haciendo referencia, Sí. y si pudiste estudiar si el diseño estaba relacionado, por ejemplo, de forma específica con alguna de las expresiones o de los pasos que representan, o si tienen, digamos, aspectos en común todas. Digamos que casi todas son muy parecidas, ¿sí? Y pues son más como asociados como a esos elementos característicos del barroco, ¿sí? Pero pues digamos conocer más al detalle del por qué fue así o el diseño de esta fue así, no se encuentra una indagación completa, no la encontré, pero sí encontré que casi en su gran mayoría estos elementos se repiten, ¿sí? Se repiten, son constantes. Algunos, por ejemplo, son simétricos, ¿sí? O otros están, pues, digamos, tienen la laminilla de oro, como otros de pronto que están pintados con dorado. Y, digamos, no sé, debe ser como una parte también ya de restaurar o poder, digamos, poner impecable la pieza, ¿no? Porque de todas maneras el hecho de llevar y traer, pues va a correr un riesgo la pieza y va a de pronto sufrir algún daño. Entonces, realmente que haya encontrado la razón del por qué, no la tengo. Solo sé que casi que en todas se repite lo mismo y varían de pronto algunas cosas más cargadas, otras menos cargadas, unas más sencillas, pero siempre como con esa misma continuidad, ¿no? De la flor, la hoja, todo este proceso. Sí. Y, por ejemplo, en esta, si se pueden dar cuenta, está, digamos, como el detalle del vestido de la imaginería de la Virgen, sí, está en terciopelo, con hilos dorados bordados, la corona, sí, es bastante llamativa, es muy bonita la imagen cuando uno la ve de cerca, ¿no? La ve con todos esos detalles que tiene ella característica. Después tenemos este paso tiene como dos niveles también, una que es plana y una que está como inclinada, ¿sí? Y pues tiene casi que las mismas características de los anteriores, las frondas, las volutas, lo mismo, la misma técnica, tallada en madera, ¿sí? Y encima pues va la representación de Jesús crucificándolo, esta imaginería, entonces el detalle, por ejemplo, del mazo o del martillo, ¿sí? Bueno, esta otra es el Señor Caído. El Señor Caído yo pienso que es más como el detalle más de la imaginería que del soporte, porque pues el soporte no es que se vea mucho el detalle, realmente no tiene mucho que observarse, sino más como el detalle de cómo está vestido el Señor. Entonces es ese detalle del terciopelo, la posición de las manos, lo que tiene puesto en la cabeza, el detalle de la vestimenta. Entonces en este paso sería como más como rescatar cómo está conformada la imaginería de este paso. Este está ubicado si no me equivoco, es en la catedral. En la catedral lo tienen ubicado en una urna, entonces ahí lo sacan para llevar a cabo esta celebración. Este es otro Señor Caído, pero entonces este ya tiene un poco más de elementos. Tiene la carpa, tiene una serie de barandas, ¿sí? Tiene más detalles, por ejemplo, tiene... ¿Señora? Sí, que son más como unas columnas salomónicas aquí, por lo que... Sí, señora, sí, son como en forma de melcocha, pero tienen su fuste, son delgaditas, pero son las que soportan como la carpita, ¿no? Entonces el detalle, por ejemplo, los detalles que vienen aquí, que son en el frontal, que son los ángeles, y de ahí se despliegan otros elementos, entonces las terminaciones en las puntas, toda la parte como simétrica, los elementos repetitivos, y pues el punto focal en ese elemento abajo sería la cara del ángel, ¿no? Que es lo primero que uno ve.
y ya pues entra uno a ver los otros elementos y pues obviamente la imagen, la escultura que está puesta ahí. Y por último tenemos este, que es el de Jesús se encuentra con las santas mujeres. Entonces son 4 personajes, 2 vírgenes, Jesús, y pues todos están vestidos con todos sus accesorios, toda su, pues, lo que lo compone, las túnicas, los mantos que ellas tienen, el detalle del manto, la posición de las manos, la posición pues, de los rostros, la ubicación. Encontramos también entonces esos elementos característicos que aquí aparecen ya son como otros, como unas conchitas talladas, también talladas, son un poquito más cargadas. Y en la parte de arriba también hay como un friso, ¿sí? Que es una parte lisa y hay otra parte que tiene como relieve. Y lo que decía de las columnas, que pues tienen un capitel pequeño, un fuste, o sea, son soportes que realmente son muy delgados, pero digamos que están ahí para soportar lo que son las carpitas. Entonces, digamos que parte de todo este proceso, pues me llevo muchas cosas porque pues yo pienso que la Semana Santa en Tunja es una tradición que nunca va a pasar, que la gente se congrega mucho. Pues obviamente este año pues hubo una afectación bastante grande y no solamente en el tema religioso, sino en el tema económico, en el tema del turismo. Normalmente las personas siempre vienen a ver la Semana Santa en Tunja, a ver cómo se desarrolla todo este proceso, ir a los conciertos. Entonces, pues nada, esperamos pues que el otro año se pueda retomar, si es que se puede retomar y pues volver a tomar esta tradición de alguna manera. Es importante. Listo, Tania. Bueno, a mí lo que me parecía un poco como interesante frente a cuando nos enviaste la información era ver que más allá, bueno, tú no eres, digamos, restauradora de bienes muebles, no eres historiadora del arte, pero hay una aproximación que se hace desde un componente nuevo que es el diseño gráfico. Y pues digamos que la aproximación que se ha hecho más desde tu ejercicio profesional, viéndolo desde otros ejercicios, ha sido más en la elaboración, bien sea por ejemplo, del plan de medios, de los componentes de divulgación, y digamos, fue un ejercicio que intentó darle un poco el giro y empezar a ingresar de pronto dentro de campos que no necesariamente son del diseño gráfico. Sí. ¿Cómo fue tu proceso con Colciencias, digamos, con los concursos de jóvenes investigadores? ¿Cómo pudiste, a pesar de que no era un campo digamos, de tu experticia, poder empezar a ingresar dentro de esos ejercicios de investigación apoyados a través de las instituciones públicas? Bueno, pues para llegar a Colciencias, pues un referente pues fue esta tesis, este trabajo. Como yo lo venía diciendo, pues nosotros no estábamos como integrando un área estratégica muy fuerte. Sin embargo, pues nos arriesgamos a postularnos y pues el paso siguiente era este referente pequeño, pero ya comencé a desarrollar un estudio más amplio en cuanto a cómo estaban construidos formalmente ciertos cuadros de iconografía mariana en Boyacá. Entonces, yo selecciono unos cuadros y comienzo a aplicar un método que es el desarrollar los niveles de Erwin Panofsky, desde lo formal, lo preiconográfico, iconográfico, y encontré al final algo de iconológico, y es poder, digamos que estudiar este cuadro y ir extrayendo e ir asociando estos elementos con algunos conceptos. Entonces, esto fue lo que me dio pie para poderme postular para Colciencias, para Joven Investigador, y trabajar esta investigación en torno también a la articulación de una línea de investigación, a un proyecto macro de la facultad, y así sucesivamente. Trabajé por un año todo el tema de iconografía mariana.
Ok. Bueno, pero ¿y cómo fue ese proceso de postulación? ¿Lo organizó la universidad de forma directa? ¿Lo organizaste tú con un grupo de trabajo? ¿Tuvieron, digamos, el apoyo de un coordinador de área? Cuéntanos un poquito el desarrollo de esta parte de la investigación. Bueno, sí, efectivamente, pues primero teníamos que pertenecer a un grupo de investigación, que es el grupo CISCUA, y ese estaba liderado por una persona encargada y ella es la que nos hace la invitación y por medio del grupo de la universidad, pues nosotros nos presentamos pues con todos los requerimientos y todos los soportes y la propuesta. Ellos siempre normalmente Colciencias da unos parámetros para construir la propuesta y con base en eso pues se le manda como una idea pequeña, ¿sí? Y ya después de que es aceptada y evaluada por unos pares y totalizan todo este proceso de la valoración, es cuando uno queda preseleccionado. Pasa otro tiempo y ya le dicen si fue admitido para de alguna manera costear esta pasantía y ya después de eso entonces ya comienza un proceso interno con la universidad o con la entidad para entrar o no a ser parte de como, pues, trabajar ahí y siempre pues obviamente que estar de la mano pues trabajando con un tutor, haciendo salidas de campo, investigando, viendo otras investigaciones, bueno, haciendo una serie de trabajo durante un año. Y así es como uno pues trabaja como joven investigador. Bueno, en ese momento yo hace mucho que no sé cómo estará ahorita las convocatorias, pero así fue como nosotros llegamos a participar y obviamente pues esto fue beneficioso porque ayudó de alguna manera a fortalecer al grupo, a mostrar que desde el diseño se podían hacer estudios en diferentes campos, que podíamos articular líneas o disciplinas diferentes. Realmente, pues aquí tuve que buscar un poco pues, de la historia, ¿sí? Entender la Semana Santa desde otra forma, no solamente desde lo religioso, y pues irlo formando o irlo, digamos, consolidando pues de acuerdo al proyecto. Sí, sí, totalmente. Bueno, no sé, de pronto ya es un momento de cerrar la presentación un poquito, la conversación y agradecerte mucho, Tania, por acompañarnos en la tarde-noche de hoy. Bueno, el ejercicio de investigar el No, patrimonio muchas gracias a ustedes. es muy interesante porque se da a veces desde los componentes más académicos y más construidos. Por ejemplo, pues esa era una reflexión que también yo me hacía cuando pues, vi como tu presentación, y es que, por ejemplo, la carrera de restauración mueble tiene una, digamos, una convocatoria que resulta a veces un poco chica. También solamente hay una única universidad que en el país eh, permite, digamos, continuar con estos estudios, y es Sí, interesante ver cómo a través de otros caminos también se intenta como llegar y empezar a construir conocimiento hacia este tipo de bienes muebles y su relación estricta con la construcción de significaciones culturales para poblaciones tan importantes como puede ser la comunidad tunjana. Entonces, pues sí. agradezco tu construcción, tu ejercicio, tu mirada para poder, digamos, buscar cómo desde tu misma carrera puedes aportar, y también lo que pudimos ver a lo largo de nuestros distintos encuentros. Este es nuestro cuarto encuentro que nos permite cerrar la celebración del mes del patrimonio, pero a lo largo de ellos pudimos ver distintos ejercicios, distintas aproximaciones, desde las especializaciones, profundizaciones de pregrado, maestrías, y viendo cómo cada uno de nuestros ponentes venía, su investigación arrancaba un poco más atrás de lo que muchos esperábamos, con esos intereses personales, con ese amor por algún tipo de expresión en específico, y cómo todas, digamos, fueron llevándolos de una u otra manera por caminos inciertos hasta llegar a la investigación en el patrimonio cultural.
Entonces, bueno, te agradezco mucho por tu acompañamiento y a todos por acompañarnos, por estar presentes dentro de, digamos, de los comentarios y estar muy activos, entendiendo también un poco como la construcción de ese conocimiento a partir de las experiencias diversas que tienen cada uno de los participantes. Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder socializar un poco este tema en vista de que este año pues no se pudo llevar a cabo la celebración y de pronto pues muchas personas externas a Tunja no conocían de este tesoro que tenemos en Tunja. Bueno, David nos pregunta dónde podemos contactarlas, dónde te pueden contactar a ti, Tania. Voy a mandar el correo al chat de la arquitecta y que ella lo comparta al Facebook, ¿puede ser? Puede ser, sí, puede ser. Sí, arquitecta. Sí, señorita. A nosotros nos pueden contactar a través de nuestra página en Facebook de Fundación Conservar Colombia. Nosotros nos enfocamos en la investigación, la divulgación y la conservación del patrimonio cultural y natural de Colombia. Y también pues a través de nuestro, digamos, de la página de Facebook, pueden también contactarnos para charlar sobre distintos temas sobre patrimonio cultural y sobre la divulgación cultural. Bueno, la próxima semana no tendremos Facebook Live porque se acaba justamente esta semana nuestra celebración del patrimonio cultural, pero en 15 días tendremos la conmemoración del Día de la Raza. Entonces los esperamos el próximo martes 13 de octubre a esta misma hora, a las 6 de la tarde, con un panel de expertos también con distintos orígenes, de distintos departamentos y con distintas experiencias, charlar un poco sobre el ejercicio de la interculturalidad, cómo se entiende el Día de la Raza y cómo han sido las distintas formas de ver la construcción de la identidad nacional. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Tenemos también un comentario de Pilar, que siempre están muy pendientes de nuestras transmisiones desde el grupo de egresados de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Boyacá. Sí. Y nos preguntan en qué lugar y en dónde se guardan todos estos ornamentos, andas que se utilizan para Semana Santa. ¿Existe algún inventario de la ciudad de Tunja de todos estos bienes que se resguardan en las iglesias? Bueno, pues muchas de las esculturas están ubicadas en los retablos, entonces digamos que gran parte de su tiempo están ubicadas ahí. Y pues ellos de alguna manera, pues en sitios donde no tengan acceso las personas, guardan todos los soportes, los tienen pues obviamente en un lugar donde no se puedan afectar y cuando llega el momento previo a la preparación de la Semana Santa, lo sacan y comienzan a armar los pasos con todo lo que ellos ya han pensado previamente y los van organizando. Entonces, a veces uno, por ejemplo, encuentra sin peluca, calvo, sin la túnica, entonces los encuentra uno así. Y ya cuando llega el momento de la celebración, entonces los ponen bonitos. Ese es un proceso que también es muy interesante porque se ha construido en distintas parroquias y comunidades. También lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de las coronas en algunas otras iglesias, también en Bogotá o también como hablábamos en Pamplona. Pero yo creo que esta pregunta de Pilar es muy importante y es para que entre todos como comunidad nos pensemos las necesidades que hay de construir y elevar un inventario de patrimonio cultural en este tema de patrimonio mueble que sea mucho más profundo, que permita también, por ejemplo, construir una base de datos de estas historias clínicas de los procesos de restauración tanto digamos, de nuestras esculturas como de sus ornamentos y sus trajes, que son pues muy ricos por lo que pudimos observar a través de tus imágenes y que pudimos hacernos una idea un poco general, pero que requieren también unas investigaciones seguramente más profundas y proyectos de inventario más completos que nos permitan saber cuántos hay, cómo son, cómo se clasifican y
también poder establecer esas formas en que podríamos empezar a gestionar este patrimonio cultural en pro de tener una mayor divulgación y un mejor también ejercicio de conservación y de restauración preventiva en algunos casos para alguna de las esculturas. Sí, es un tema que es muy amplio, hay mucho por hacer. En mi caso yo tomé algo muy pequeño, pero con el pasar del tiempo y con todo lo que uno va observando, pues se da uno cuenta que hay muchas otras cosas que uno podía llegar a investigar o a indagar sobre estos pasos, ¿no? Y lo que dice la arquitecta, llevar un inventario, llevar una secuencia, llevar un orden, pues para poder conocer un poco más como este proceso, desde la parte de un restaurador, ¿no? En mi caso, pues yo no soy restauradora, pero es importante. Totalmente. Bueno, vale, muchas gracias Tania por acompañarnos, a todos y todas por estar muy pendientes dentro de los comentarios y hacernos partícipes también de sus dudas y sus conocimientos. Y los invitamos, reiteramos la invitación para el próximo 13 de octubre, un conversatorio con distintas, digamos, desde distintas orillas de nuestro territorio nacional frente al tema de la construcción del patrimonio, de la identidad nacional y el ejercicio de la interculturalidad. Bueno, hasta luego. Bueno, que estén muy bien, gracias.